La Universidad Nacional y el CINART S.A. presentan Una Mirada. Una Mirada. Hoy, es necesario un cambio de actitud y un cambio de mentalidad, de que no sigamos viendo los indígenas que viven allá en las montañas, en casas quién sabe en qué forma, que de alguna manera esa lógica ha afectado que cuando vienen nicaragüenses, cuando viene población indígena, se cree que sus condiciones de origen son peores a las que encuentran a las zonas donde llegan. Entonces hay una actitud, si se quiere, negativa y xenofóbica con respecto a estas poblaciones. Para Costa Rica es fundamental el aporte de las personas trabajadoras migrantes. Algunos de los hallazgos de nuestras investigaciones se orientan a señalar que, siendo importante esta migración, el país tendría que adaptar su legislación laboral a este escenario que hace 10, 15 o 20 años no lo tenía con las características que lo tiene hoy, entre otras cosas facilitando su inserción al mercado laboral, respetando sus derechos laborales, facilitando los permisos de trabajo de forma que se cumplen los derechos laborales de las personas trabajadoras migrantes. El argumento que se utiliza tradicionalmente es que el migrante no quiere pagar, ¿verdad? Cuando después de un año realmente en cuestiones laborales hay una corresponsabilidad patrono-trabajador. Entonces, ¿dónde evidencian los medios de comunicación que el patrono es tan responsable de realizar los trámites, de otorgar las cartas, ¿verdad?, que debe otorgar para el permiso, así como también el empleado de respetar la legislación o la normativa existente, ¿verdad? Entonces ahí hay una parte de la información que no se nos está dando, que se invisibiliza, y por lo tanto al invisibilizarse está discriminando y excluyendo a la persona migrante. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el CINART S.A. Mi nombre es Maribel Quiroz Jara y en esta oportunidad vamos a conversar sobre migraciones en Costa Rica. Un tema del que todos y todas sabemos un poco, porque cada persona de este país estoy segura de que conoce a alguna persona que haya migrado del exterior a Costa Rica, o, en su defecto, que se haya movido dentro del país o que haya pasado por el país para llegar a su destino final. Es un tema muy importante porque involucra múltiples aspectos sociales, económicos, políticos, que es importante conocer en una sociedad que cada vez crece más y se vuelve más compleja como la costarricense. Para hablar de este tema nos acompaña en esta oportunidad el señor Guillermo Acuña, quien es el director del Instituto de Estudios Sociales en Población de la Universidad Nacional, el IDESPO. Bienvenido, don Guillermo, a Una Mirada una vez más. Buenas noches, Maribel, buenas noches, amigas y amigos oyentes, televidentes. Una vez más por acá, ya se nos está volviendo habitual estar en los programas de Una Mirada, esta vez tratando un tema que a todas luces es interesante para la población en general. Todos y todas, como decía usted al principio, estamos relacionados directa o indirectamente con las migraciones, ya sea por el café que nos tomamos en la mañana, ya sea porque en nuestra casa hay una muchacha que nos está ayudando con las labores del hogar, ya sea porque tenemos algún primo que en estos momentos está en Estados Unidos trabajando o estudiando, ya sea porque, como lo decía también usted en la introducción, nos acostumbramos a ver en Costa Rica cómo pasan personas migrantes que vienen del sur
y que se dirigen hacia el norte del continente. Así que es un tema bastante amplio y que para el Instituto de Estudios Sociales en Población, IDESPO, es de vital importancia seguirlo trabajando a partir de estudios como el que vamos a compartir esta noche. Sí, en cuya discusión nos va a acompañar también Laura Solís, quien es investigadora del programa Migración, Cambio Social e Identidades del IDESPO de la Universidad Nacional. Bienvenida, Laura. Muchas gracias, Maribel. Buenas noches a los televidentes y gracias por la invitación al programa. Con mucho gusto. También nos acompaña Neri Chávez, quien es asistente también del programa Migración, Cambio Social e Identidades de IDESPO de la Universidad Nacional. Bienvenida. Muchas gracias, Maribel, por la invitación y buenas noches. Como les decía al inicio, es un tema que de alguna forma nos toca a todas las personas. De hecho, es tan importante que el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, estima en unos 1.000 millones las personas migrantes en el mundo, y en Costa Rica contamos con una población migrante del 9% de los habitantes del país, según el último censo. En definitiva, un tema del que empezamos a hablar hace unas décadas en Costa Rica, pero del cual ya no podemos dejar de hablar y estudiar. Así es, Maribel. Yo creo que ese tema está muy relacionado inclusive con la conformación histórica del país como sociedad, ¿no? Costa Rica ha sido históricamente conformado por diversas poblaciones, ¿verdad? que han transitado su territorio, ya sea viniendo desde fuera del país o siendo poblaciones que también lo transitan de forma interna, ¿verdad? Y esa conformación histórica ha sido estudiada por múltiples estudios y múltiples investigadores, tomando en cuenta el IDESPO, ¿verdad? IDESPO inicia sus estudios de población precisamente haciendo investigación sobre la movilidad poblacional interna, ¿verdad? Ya para esos años, estoy hablando de mitad de la década de los años 70, se tenía, digamos, una visión en la sociedad, que éramos una sociedad que se movía mucho, digamos, a nivel interno, y bueno, y IDESPO en esos años quería, pues, investigar qué era lo que estaba pasando con las poblaciones que se movían. También para aquel periodo, si los televidentes se acuerdan, Centroamérica empezaba a manifestar una serie de dinámicas poblacionales vinculadas con procesos sociopolíticos, civiles, que afectaron varias de las sociedades centroamericanas y que como consecuencia de esas dinámicas, ¿verdad? Mucha población centroamericana se movió hacia afuera de la región centroamericana, pero también escogió países al interior de Centroamérica, particularmente Costa Rica, para vivir, ¿verdad? Entonces, somos una sociedad que hemos estado históricamente vinculados con la migración y que obviamente, digamos, nos ha impactado de muy diversas formas, ¿no? Antes de entrar en materia, querría tal vez, Laura, usted que nos ayude a explicarle a las personas que nos acompañan qué entendemos por migración y por qué hay una diferencia entre la migración interna y la migración externa. Bueno, Maribel, como usted decía al inicio, la migración no es un fenómeno nuevo en general, ni para el mundo ni para Costa Rica. En el caso de Costa Rica, bueno, es un país que tiene particularidades en las cuales podemos identificar cómo se da la migración externa y la migración interna, también lo que es el migrante de paso. Entonces, para el caso costarricense, dentro del imaginario, lo más común es hacer una relación directa con la migración, enfocado en la migración del que entra a Costa Rica, del que viene a Costa Rica. Es lo que se ha asociado directamente. Por ahí, dentro de los datos que vamos a ver más adelante de la encuesta, vamos a identificar cómo es que se caracteriza el costarricense y la costarricense al migrante en general como concepto. En general, pues podemos identificar cosas o particularidades en los dos fenómenos y en las diferencias que podemos encontrar en ellos. Neri nos puede colaborar ahí. Sí, generalmente, como mencionó Laura, queda completamente desplazado el tema de la migración interna, así cuando es sumamente común, por ejemplo, las personas que ingresan a la universidad que han tenido que moverse desde un lugar rural a lo que sería el espacio urbano también. También creo que es importante posicionarlo dentro de un contexto también económico, político, en el sentido de que
podemos hablar de monocultivos y otras cuestiones que han provocado que también que las personas de los lugares rurales tengan que moverse a la ciudad. Entonces, cuestiones así, lo que caracteriza a Costa Rica, a los costarricenses, es que cuando se habla de migraciones pensamos inmediatamente en nicaragüenses o el estadounidense precisamente que viene a invertir, que ya más adelante lo vamos a ver, y queda completamente rezagada también la migración que se da tanto interna y también por desastres naturales y demás que nunca han estado exentos en nuestro país y otras cuestiones como ya de orden político, social y económico. Sí, precisamente en esta caracterización de las migraciones en Costa Rica, Una Mirada conversó con el investigador de la Universidad Nacional, Gustavo Gatica, quien se ha dedicado a caracterizar la migración que llega a nuestro país. Él nos explicó que la mayoría de las y los migrantes que vienen al país vienen a trabajar y que se ha generado una dependencia muy importante de esta mano de obra extranjera. Bueno, en primera instancia nos ha interesado investigar las características que tiene la migración que llega fundamentalmente a Costa Rica. Y en ese sentido, como es de conocimiento público, la mayoría o la gran parte de las migraciones que llegan hacia Costa Rica son de personas de nacionalidad nicaragüense. El 75% de las personas extranjeras que viven en el país son de esta nacionalidad. Y entonces nuestras investigaciones se han orientado, entre otros motivos, a caracterizar los rasgos que tendría esta migración, sus rasgos etarios, su inserción productiva, hacia dónde se dirigen. Y esto nos ha llevado a constatar que la migración que tenemos hoy día hacia Costa Rica es fundamentalmente de carácter laboral, y eso implica conocer las características de esta población que llega, su perfil educativo, las características de la fuerza laboral y dónde se insertan. Hay que decir que Costa Rica tiene una alta interdependencia de otros países respecto de las personas trabajadoras migrantes. Pensemos, por ejemplo, en las personas nicaragüenses, que son muy importantes su participación en distintas actividades laborales, tanto agrícolas y de servicio. Pero también tenemos otras poblaciones que son muy importantes, como la población panameña, en términos de la cantidad y el aporte que hacen a las actividades, por ejemplo, actividades agrícolas o la recolección de café. En ese sentido, para Costa Rica es fundamental el aporte de las personas trabajadoras migrantes. Algunos de los hallazgos de nuestras investigaciones se orientan a señalar que, siendo importante esta migración, el país tendría que adaptar su legislación laboral a este escenario que hace 10, 15 o 20 años no lo tenía con las características que lo tiene hoy, entre otras cosas facilitando su inserción al mercado laboral, respetando sus derechos laborales, facilitando los permisos de trabajo de forma que se cumplen los derechos laborales de las personas trabajadoras migrantes. Y precisamente por esta transformación que ha tenido el fenómeno de la migración en Costa Rica en las últimas décadas es que diversas entidades públicas y privadas se han dedicado a estudiar la situación para promover una mejora en la calidad de vida tanto de los migrantes como de la población en general. Algunos de estos estudios han sido realizados por el Instituto de Estudios Sociales en Población de la Universidad Nacional. ¿Cuál ha sido la motivación del instituto para tratar este tema en específico con tanto detalle? Bueno, la agenda de estudios sobre migración ha sido una constante en el instituto, ¿no? Casi que desde sus inicios, IDESPO ha venido desarrollando una serie de estudios que tienen que ver con la movilidad poblacional hacia lo interno, que tienen que ver con las migraciones internacionales, que tienen que ver con las migraciones regionales, que tienen que ver con la dinámica de movilización de población hacia distintos lugares del país. Es decir, que la agenda, esa agenda y esa preocupación siempre ha estado presente en casi que desde los inicios de funcionamiento del instituto, ¿no? Es un instituto que se acerca a sus 40 años de funcionamiento, ¿no? Y que desde sus inicios ha desarrollado esa línea de trabajo, ¿no? Lo que sí ha cambiado es como la perspectiva, los distintos abordajes, ¿verdad? Al principio habían sido abordajes bastante demográficos, ¿verdad? Y se fueron decantando por una línea más de corte descriptivo y analítico sobre la realidad poblacional, sobre las dinámicas poblacionales y
en años recientes se empezó a trabajar una línea que tiene que ver con percepciones de la población, que no solo sobre el tema de las migraciones, sino sobre otros temas. El instituto ha venido desarrollando, digamos, esa línea metodológica de consultarle a la población costarricense sobre qué está pensando acerca de distintos temas. Y bueno, el tema de las migraciones ha sido uno de ellos. Quizás, bueno, ha sido esa la preocupación, solo que en los últimos años sí nos hemos movido a tratar de obtener otro tipo de información que tenga que ver con la opinión de las poblaciones frente a distintos temas, no solo las percepciones, sino opiniones generales, y en este caso en particular sobre la dinámica migratoria. Sí, uno de los últimos estudios que ustedes realizaron fue el que nos convoca en este programa, que es Poblaciones en Movimiento, Percepciones sobre la Migración en Costa Rica. Antes de conocer los resultados en detalle, me gustaría que nos cuenten, tal vez ustedes que trabajan exactamente en este tema, ¿cuál fue la dinámica para la realización de este estudio? Sí, bueno, Maribel, primeramente yo creo que es importante agradecer a través del programa a todas las personas que contestan las encuestas que realiza IDESPO, porque sin este tipo de información no podríamos realizar estos estudios. En general, bueno, para el estudio hubo diferentes temas enfocados en relación al fenómeno migratorio. Por ejemplo, uno de los temas de interés era la convivencia y la integración. También estaba el tema de la construcción de imaginarios, de cómo el costarricense o la costarricense construye esa imagen del migrante y cómo influyen los medios de comunicación en la construcción de esa opinión pública hacia migrantes. En general, las características de la población encuestada son personas mayores de 15 años, residentes en el país, en casas de habitación con teléfono, y bueno, se realizó la encuesta a 1.000 personas. La muestra fue de 1.000 personas. La selección de teléfonos se realiza al azar. Las características probabilísticas de las cuotas de sexo y de edad, todo es seleccionado de acuerdo con los datos del censo, de la distribución demográfica de la población costarricense. Y la confianza de este estudio es de un 95%. Y es un estudio de percepción, o sea, lo que la percepción. gente de Costa Rica piensa de Sí. las personas migrantes. De hecho, o de la migración. un 95% de las personas encuestadas son personas costarricenses. También en la encuesta tuvimos un apartado que nos refleja un poco la movilidad interna dentro de la población. Entonces, por ejemplo, el primer bloque de preguntas nos da como unas pistas sobre qué tanto se mueve la población dentro de Costa Rica también. Entonces es un importante dato que arrojar. Y también, así como se le agradece a las personas que contestaron las encuestas, también se les agradece profundamente a los estudiantes que son quienes emplean el instrumento, por decirlo así, llaman a las personas, contestan el instrumento y demás, y también están muy al tanto de qué es lo que necesitamos saber para poder que ellos puedan recopilar la información necesaria. Eso es algo que yo quisiera rescatar como director del instituto, ¿no? Que es una forma de hacer que se ha venido desarrollando, que la universidad nos ha permitido, ¿verdad? Desarrollar, contar con el concurso de estudiantes que hacen sus horas beca o sus horas estudiante con nosotros, sí. ¿Verdad? Hemos tenido generaciones de estudiantes, ya bueno, nos acercamos a los 40 años de funcionamiento y las amigas y los amigos televidentes comprenderán la cantidad de estudiantes que han pasado por el instituto, que aunque no somos una carrera formal, ¿verdad? Sí que tenemos una forma de hacer, sobre todo en lo que tiene que ver con estos estudios de opinión y estas encuestas, así como otras investigaciones que hacen los distintos programas del instituto, y que para nosotros es fundamental contar con el concurso de los y las estudiantes que hacen sus horas con nosotros, y que además se llevan una formación en esta área que de otra manera no la tendrían, ¿no? Me llama la atención que en uno de los primeros gráficos que arroja el estudio, ustedes trabajaron el tema de los principales motivos que tiene la gente para migrar, sea interna o externamente, hacia otro sitio. Múltiples motivos habrá, claro, pero ustedes lograron identificar los principales. Sí, siempre en una encuesta sobre movilidad poblacional, que esa es
un elemento que queríamos rescatar, Maribel, en esta noche, y es que a nosotros nos interesaba hacer una diferenciación entre los estudios que se habían venido haciendo en el instituto sobre la migración, la percepción sobre la migración, y abrir el espectro un poco más y hablar acerca de la dinámica de la movilidad poblacional, que es una dinámica un poco más amplia, ¿no? Y que nos involucraba tratar de reconocer qué era lo que estaba ocurriendo tanto a nivel interno como externo, o sea, qué tan cercana era la persona que nos respondía a la encuesta a el tema de la movilidad poblacional, ya sea porque ella misma había sido migrante o se había movilizado a lo interno en el país, o porque tenía una experiencia cercana, directa o indirecta, en el tema de la dinámica poblacional. Así que sobre las causas o las motivaciones, ¿verdad?, siguen considerándose, ¿verdad?, y en esto los resultados salen bastante consistentes con los otros estudios que se han venido haciendo en el país y también a nivel centroamericano y latinoamericano, sobre las consideraciones de tipo económico, ¿verdad?, que llevan a las personas a moverse de una localidad a otra, o también de una comunidad a otra, o de un país a otro, ¿verdad? Eso trasciende las fronteras, ¿verdad?, el tema económico. Pero aquí en esta encuesta también nos dimos cuenta que había un porcentaje importante de personas que atendían a un proceso de reunificación familiar. Sí, a mí me llama eso particular la atención. Reunificación familiar, o sea, nos muestra que hay un proceso contrario, que tal vez, la verdad, yo no me lo hubiera imaginado que esa podría ser una de las principales motivaciones, ¿verdad? Es una categoría como bastante utilizada en los estudios migratorios, ¿verdad?, el tema de la reunificación familiar, y que tiene que ver precisamente con aquellos procesos de conformación de cadenas migratorias, en donde uno de los miembros de la familia, de los miembros de la familia migra primero, ¿verdad?, y luego se va encontrando con su familia en el lugar de destino, ¿verdad? Se ha utilizado mucho para trabajar las migraciones, por ejemplo, entre México y Estados Unidos. Ahí se ha desarrollado mucho esa categoría, pero también se está utilizando mucho para tratar de entender qué es lo que está pasando con la dinámica de la movilidad poblacional en estos contextos nuestros, ¿no? Sí, hay otros motivos que la gente menciona, pero en este momento vamos a ir a una pausa, los vamos a retomar luego. Quédese con Una Mirada, que ya volvemos. Todas y todos somos diferentes, pero iguales. Por eso es que la UNA es libre de toda discriminación. Regresa usted a Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el CINAR S.A., hoy con el tema de la percepción que tenemos las y los costarricenses sobre la migración en nuestro país. Hablábamos en el segmento anterior sobre el tema de los principales motivos y estábamos conversando sobre que la reunificación familiar, así como la búsqueda de trabajo, son como los más importantes. ¿Cómo analizan ustedes esta situación? Bueno, es muy interesante, por ejemplo, en el caso costarricense y en general, cómo la reunificación familiar vislumbra dentro del fenómeno migratorio la migración femenina, por ejemplo. Entonces, por lo general, siempre es el hombre, el padre, uno de los hijos, el que migra primero, ¿verdad? Y a través de eso, poco a poco, los integrantes de la familia van buscando el lugar de destino. Eso es uno de los fenómenos. Pero en el caso costarricense es muy común que, por ejemplo, mujeres nicaragüenses lleguen a nuestro país, sí, y dentro de este proceso sus familias posteriormente logren la reunificación familiar. Me llama la atención que mencionan
como los principales causas: reunificación familiar, trabajo, alquiler o compra de casa, mejor ambiente de seguridad, matrimonio, estudio, divorcio o problemas familiares u otro. ¿Es mi percepción o ha venido disminuyendo la idea de que la gente migra por problemas político-ideológicos como era tal vez en la década de los 80? Ya, Sí. tal vez, Maribel, aquí es importante señalar, bueno, que esto fue lo que las personas encuestadas dijeron, ¿no? Sí. Entonces, ese es un primer elemento que hay que recordarle a las amigos y los amigos oyentes. Y el otro tema es que a pesar de que usted indica que los motivos sociopolíticos podrían estar quedando como marginados, ¿verdad? A mí me da la impresión de que las causas que usted ha señalado y que están expuestas acá en los resultados de la encuesta, lo que nos hablan es de una multidimensionalidad, ¿verdad? Una multicausalidad, que eso es un elemento interesante cada vez que uno habla del tema migratorio, recordarle a las amigas y a los amigos televidentes que estamos hablando de un fenómeno multidimensional en sus causas y en sus consecuencias, ¿verdad? Y en el tema de las causas, las personas consultadas señalaron las más importantes, ¿verdad? Obviamente hay otras más, pero esas fueron las que más se visibilizaron a nivel de los resultados, ¿verdad? Es importante indicar que pese a que esa poca trascendencia de los motivos sociopolíticos, ¿verdad?, está presente acá, no hay que perder de vista que las migraciones, al menos en el caso de este estudio realizado, nos siguen mostrando las causas económicas, ¿verdad? Sí, la claro. gente se está moviendo porque necesita encontrar trabajo en otro lugar distinto al lugar donde vive, ¿verdad? Siguen siendo una causa importante para que la persona migre, ¿verdad? También es importante ubicarlo dentro del material, del instrumento que utilizamos. Precisamente estos motivos han sido porque la población encuestada se ha movido dentro del país, no necesariamente la población que ingresa a Costa Rica. Ya después, más adelante, incluso se prepararon una batería de preguntas hablando un poco sobre qué era un migrante, qué era un refugiado, y al parecer la encuesta arroja algo que es muy interesante, que la población sí identifica que es un refugiado, que es precisamente la causa que usted menciona, puede ser una de las causas, que es alguien que ha sido perseguido ya sea por sus cuestiones ideológicas, políticas. Ajá, la gente, de acuerdo con este estudio, la gente sí sabe que es un refugiado que igual es una cuestión multicausal, pero también ahí está muy fuerte también la cuestión política, ideológica, incluso ahora también la cuestión de identidad sexual o identidad de género viene a ser una razón más por la cual la persona se mueve con la característica de ser refugiado, por ejemplo. También ustedes identificaron las principales comunidades en las cuales se ubican las personas migrantes. Sí, en general fue muy interesante que en el estudio, a través de la percepción de las personas costarricenses, la provincia de San José tiende a ser el sitio donde las personas consideran que se ubican más migrantes en el país. Y resulta sumamente interesante, digamos, si desagregamos San José, cuáles son las comunidades específicas donde ubican a los migrantes, que son lugares, comunidades urbano-marginales, en esos casos. Ahí sería la Carpio, por ejemplo, que ahí es donde se concentra más, y vendría a construirse un mito que en la Carpio solo viven personas nicaragüenses, cuando en realidad es la comunidad binacional más grande del país también. También se menciona Desamparados, Alajuelita también, León 13, y entonces es muy interesante cómo se relaciona, digamos, a nivel del espacio, se ubican en la capital, y específicamente en zonas urbano-marginales, donde todos los días en los medios se hablan de la León 13, que la Carpio y demás. Entonces, la sumamente gente cree que interesante. son solo migrantes y no es cierto. Ajá, exactamente. Este dato nos permite, este dato que están planteando Laura y Neri, ¿verdad?, nos permite a nosotros como contribuir en la desmitificación, precisamente, ¿verdad? Vemos que en la percepción de las personas consultadas en la encuesta se sigue tendiendo a orientar
la ubicación de las personas migrantes en ciertos lugares, ¿verdad? Y ciertos lugares que están relacionados o con pobreza, ¿verdad? O con estigmatización social, ¿verdad? Probablemente, digamos, si hiciéramos un estudio sobre distribución geográfica de las personas migrantes en el país, ese dato, digamos, ya nos aparecería más disperso, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos permite a nosotros decir este dato que nos encontramos y que lo pudimos vincular también con datos de otros estudios y del mismo censo de población? Nos permite indicar que la población costarricense todavía ubica o concentra a la población migrante, ya sea nacional, pero particularmente extranjera, en ciertos lugares, ¿verdad? Y como la concentra, entonces la concentración de población tiende a dimensionar o sobredimensionar una serie de variables que están relacionadas con la existencia de mucha población, el uso de servicios, el uso de espacios públicos, el uso de transporte público, el acceso a las escuelas y colegios públicos, etcétera, ¿verdad? Y creemos como programa y también como instituto que no es ahí donde está realmente, digamos, el problema. Precisamente una encuesta de esta magnitud y un estudio de esta magnitud nos permite a nosotros reflexionar, digamos, sobre estos diferentes aspectos que se han venido colocando en la percepción de la población costarricense y los han venido construyendo, como bien apuntaban las compañeras, como si fueran mitos, ¿verdad? La relación directa o causal que se hace entre migración y pobreza, ¿verdad? Está de alguna manera vinculada a la existencia o a la presencia de esta población, según los costarricenses y las costarricenses, en algunos barrios y en algunas localidades urbanas determinadas, ¿verdad? Sin embargo, es muy interesante, ¿verdad?, que a la población costarricense consultada se le olvidó tal vez considerar que hay otros sectores geográficos del país donde está presente la migración, ¿verdad? En la zona norte, en la zona atlántica, en las fronteras, etcétera, ¿verdad? Sí, si bien la respuesta también refleja como esas otras dos provincias, Guanacaste y Alajuela, por ser los cordones fronterizos, pero invisibiliza también, por ejemplo, la inmigración de indígenas panameños, de los cuales el sector cafetalero, al menos de la zona sur, depende completamente del ingreso de esas personas, que son los que recolectan el café, si no, no había nadie que recolectara el café. Entonces también es muy interesante observar eso, precisamente lo que apuntaba Guillermo, cómo se invisibiliza otro tipo de movimientos y se piensa en la migración inmediatamente con el nicaragüense que vive en la Carpio, que vive en León 13 y que además anda saltando y demás, y lo ubican en ese espacio. Y también esa dinámica constituye una dinámica también de exclusión, de criminalización también para la población migrante. Y precisamente sobre esta población que ustedes mencionan en la zona de Los Santos y en el sur del país, la Universidad Nacional pues también tiene un proyecto que trabaja con este tema. Al respecto, Charlene Cortés, investigadora del IDELA de la Universidad Nacional, estudió la relación entre los caficultores de la zona de Los Santos y los migrantes noves que vienen al trabajar al país en la recolecta del grano de café. La académica nos explicó que con el paso de los años, la relación ha mejorado mucho, pues ha tomado en cuenta la diversidad cultural de este grupo social y su relación con otros grupos de la zona. Bueno, el proyecto es desarrollo de las capacidades de la población migrante acá en Costa Rica. Se enfoca sobre todo a trabajar lo que son derechos económicos, sociales y culturales de la población acá. Ya esta es la segunda fase del proyecto. Tiene durante su primera fase lo que se enfocó a desarrollar fue principalmente poblaciones migrantes, víctimas de violencia o en cuestiones de trámites, todo lo que tenía que ver con informar a la población migrante sobre cómo se estaba desarrollando el proceso, sobre todo con el reglamento que en aquel entonces estaba desarrollándose en migración, ¿verdad?, para atender la nueva ley. Entonces nos enfocamos en esa área, una segunda fase un poco más analítica, un poco más teórica incluso, en la que se buscó de alguna manera desarrollar las nuevas tendencias en el país, gracias también a los informes de migración que surgieron en el 2010 aproximadamente,
¿verdad? Y aportar en esto. Hemos trabajado también con población NOVE. Recientemente desarrollamos un proceso en la zona sur, en Cotobruz principalmente, pero no lo desarrollamos desde la óptica de la población migrante, sino desde la óptica del caficultor, ¿verdad? Un poco evidenciar cuáles eran estos esfuerzos que los caficultores estaban desarrollando para apoyar a la población migrante. Tratamos de analizar diferentes áreas, analizamos el área de salud, habitabilidad, educación, y cultura, sobre todo, ¿verdad? A partir de esto se desarrolló una propuesta en conjunto con la OIM que podría salir publicada próximamente sobre un sello cultural, un sello de buenas prácticas interculturales, ¿verdad? Que estaría apoyado a nivel local, incluso por la municipalidad. En Cotobruz funciona una comisión para atender justamente el tema de la migración NOVE, ¿verdad? Y pues digamos, esa comisión ha estado apoyando el desarrollo justamente del sello. Bueno, un mito más que se logró romper a raíz de estos estudios que ustedes realizan, ¿verdad? De pensar que los migrantes en Costa Rica solo provienen de determinado país y se dedican a determinadas funciones. Ahora, ¿esto de alguna manera influye en la opinión que tiene la gente del trabajo que hacen las y los migrantes en Costa Rica? Claro que sí. Por ejemplo, la migración es un fenómeno muy relacionado al desarrollo. Entonces, como vimos anteriormente, una de las principales causas de migración es la económica o la laboral. A través de eso podemos identificar cómo dentro de la percepción de la población costarricense van a surgir algunos mitos respecto a la población migrante. Uno de ellos, y muy reconocido, es que esta población viene a quitarle trabajo a los costarricenses, ¿verdad? Sí. O que viene a hacer el trabajo que el costarricense no quiere hacer, ¿verdad? Entonces, en general, pues esto va a estar muy relacionado en la forma en la que construimos relaciones directamente, sociales, en diferentes espacios de la sociedad. Entre ellos, bueno, el laboral es uno de los más importantes. Dentro de los datos de la encuesta podemos identificar, por ejemplo, que si le preguntamos a la población encuestada sobre si dentro de su lugar de trabajo conoce a alguna persona proveniente de otro país, hay un 67% que nos dice sí, conozco personas de otro país y específicamente nicaragüenses, que es la mayor población presente en Costa Rica. Luego, pues hay algunos otros datos que mencionan, por ejemplo, la población colombiana, la población panameña, la población china, ¿verdad? Entonces, son datos que van a ser muy recurrentes con la distribución demográfica de la población migrante en el país. En relación con, por ejemplo, los principales motivos que arrojaron los datos de la encuesta sobre lo que piensan las personas, sobre las personas migrantes que vienen a trabajar a Costa Rica, es interesante cómo hay una visión positiva. Sí. En contraposición a otros mitos como los que ya había mencionado, ¿verdad? Creer que ¿verdad? la gente tiene una idea negativa del trabajo y la encuesta demuestra que más bien es valorar. Sí, un 52% nos indica que, por ejemplo, tienen una visión positiva hacia la población migrante al ver que es una forma de superación, de buscar una mejor calidad de vida, de mejor oportunidad para su familia, ¿verdad? Tal vez es muy interesante esto que nos está señalando Laura y que cuando veíamos los datos en la encuesta nos detuvimos un poco en el análisis, y es cómo, a pesar de que hay una valoración positiva ante el trabajo de las personas migrantes, tal vez porque ciertamente se reconoce que sin ese trabajo muchos sectores, inclusive muchas de nuestras familias, no podrían desarrollarse como lo hacen si no contaran con el concurso de alguna persona migrante para apoyar esa actividad. Sin embargo, no es en la cuestión laboral donde está, digamos, el nudo problemático o el nudo gordiano. Pareciera ser que es en el tema de la convivencia donde hay, ¿verdad?, algunos elementos, digamos, que podrían estar generando algunos límites en las relaciones entre las poblaciones, entre cómo concebís, cómo concibo yo a ese otro que viene a mi país, ¿verdad?, que es distinto a mí, inclusive tiene un distinto color de piel, tiene distintas formas de expresarse, distintas formas de comportarse en el entorno, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo concibo a esa persona, verdad? Es ahí donde empiezan, digamos, algunas dificultades, ¿no? Sí, porque a mí me llama la atención que si bien la gente pues tiene una opinión favorable del trabajo que vienen a hacer las y los migrantes al país,
a la hora que ustedes les preguntan sobre el trato que la población costarricense le da a estas personas, no es tan excelente, no es como el primero en la lista. Eso nos llamaba mucho la atención. Bastante, Tal la vez verdad. Laura y Nelly podrían referirse un poco más a eso. Tal vez Porque nos ese comenten cuadro, sobre eso. ese dato Es como muy contrapuesto. particular, claro. Tal vez si se eligiera primero Neri. Bueno, yo creo que es importante también posicionar la cuestión del imaginario costarricense, ¿verdad? Ese otro migrante siempre va a ser todo lo que no es el costarricense, ¿verdad? Entonces, evidentemente, ver que hay una posición positiva nos llama muchísimo la atención porque más bien esperábamos completamente lo contrario. Sin embargo, ahora lo contrastamos con esa pregunta sobre cuál es el trato que genera primero los costarricenses en general hacia la población migrante y cuál es el que usted hace hacia el migrante. Entonces ahí sale, reluce la posición de la respuesta políticamente correcta. No soy yo el que es xenofóbico, no soy yo el que es racista, no soy yo el que hace chistes sobre nicaragüenses y que incluso en el trato quedan completamente invisibilizados, que un chiste no hace daño, no le estoy golpeando, por decirlo así, simplemente es una broma y no le estoy infringiendo algún dolor físico. Entonces cuestiones así son importantes y también ahora más adelante cuando ya hablemos sobre específicas nacionalidades es muy interesante cómo se sigue construyendo esa imagen negativa de todo lo que no es el costarricense, no son los migrantes económicos tal vez o nacionalidades específicas, no son los blancos, no son los guapos, no son los pura vida y tampoco son los que están al día también con las instituciones democráticas, además son conflictivos, etcétera, etcétera. Entonces es muy interesante contrastarlo y tomar en cuenta eso, que es la percepción, y también tiene mucho que ver cuál es el juego también de la persona que está siendo encuestada. Bueno, si digo esto y si digo lo otro, también es una cuestión importante. El eterno dilema con las encuestas. Sí, exacto. ¿Dónde me ubico yo? ¿Verdad? Social, como decía Neri, ¿verdad? ¿Dónde, Lo en políticamente la correcto. opinión y en la percepción, dónde me ubico yo? Sí, a través de eso, bueno, de esas dos impresiones de cómo es el trato que el costarricense en general da y cómo es el trato que yo doy específicamente, ¿verdad? Surge esa pregunta, entonces, ¿cómo es que nos relacionamos? ¿Cómo construimos esas relaciones y esas formas de integración finalmente? Sí, porque sabemos que lo que hacen está bien, porque hay una alta valoración de su trabajo en diferentes áreas e incluso no está evidenciado ahí en la encuesta, pero es muy probable que la gente piense que ellos no van a ir a hacer ese trabajo. Pero no se traduce en un trato igualitario y respetuoso hacia la población migrante en su mayoría. O sea, hay un grupo de población pues que sí dice que sí tiene un buen trato con ellos, pero otro porcentaje considera que no es así y es importante. Sí, eso trasciende otros espacios, además de laboral, ¿verdad? Desde espacios como la misma comunidad o espacios de relaciones de familia o de pareja. Entonces, la forma en la que creamos estos vínculos sociales es muy interesante, a través de esa imagen de lo políticamente correcto. Ahora, ¿cómo construye la gente estas ideas o estos mitos en torno a la población migrante, por ser uno de los temas que hablamos, ¿verdad? Los seres humanos somos muy dados a crear estos estereotipos, mitos o creencias erróneas en torno a diferentes situaciones que tal vez no podemos comprender o que se nos hacen un poco ajenas. ¿Cómo se construye esto de tal manera que se den este tipo de, ¿verdad?, de diferencias tan abismales entre sí? Lo que hacen es muy bueno, pero no los tratamos tan bien como deberíamos. Bueno, nosotros en la encuesta le denominamos a eso construcción de imaginarios, ¿verdad? Que tiene la población consultada frente al desempeño de las poblaciones migrantes con las cuales convive o con las cuales está tratando de convivir, que ese es el tema, ¿verdad? ¿Cómo es que se está tratando de convivir? ¿Cómo se construye? Bueno, hay una sumatoria de elementos, ¿verdad? Algunos más importantes que otros. Ahí influye evidentemente el rol que tienen los medios de comunicación en la conformación de discursos frente al tema de las migraciones y de los migrantes, pero a eso deberían de sumársele otra serie de factores, entre los cuales podríamos involucrar las opiniones personales, ¿verdad? También
los grupos de referencia, los grupos sociales, ¿verdad? Y por qué no, eso es un tema que se nos quedó un poquito descolgado de la encuesta, el rol que están teniendo, por ejemplo, las redes sociales en la construcción, digamos, de estos imaginarios, ¿verdad? Aunque el tema del alcance de las redes todavía está en discusión, ¿verdad? Pero yo creo que eso es un tema que podría ser analizado en ulteriores estudios, es decir, cómo las redes sociales, llamemos Facebook, Twitter, etcétera, están interviniendo en la construcción de estos imaginarios. Sin embargo, en el estudio, en la encuesta que nosotros analizamos, sale muy fuertemente asociada la construcción de estos imaginarios con el uso de algunos medios de comunicación, llámese televisión, prensa escrita, radio, etcétera. Y los refuerzos que reciben en las diferentes áreas donde nos desenvolvemos las personas, ¿verdad? La comunidad, la familia, la escuela. Así Pero de eso vamos a hablar en el siguiente bloque. Quédese aquí con una mirada que ya volvemos. Todas y todos somos diferentes, pero iguales. Por eso es que la UNA es libre de toda discriminación. Continúa usted con una mirada al programa de la Universidad Nacional y el CINAR S.A. hoy con el tema de la migración en Costa Rica. En el último bloque hablábamos de las percepciones que tienen las personas sobre el trabajo que realizan las y los migrantes en el país y cómo, dependiendo del lugar donde usted viva, así esa percepción puede acercarse hacia la más negativa o la más positiva o a la valoración del trabajo que estas personas están realizando. Y por eso Una Mirada conversó también con la investigadora del IRED de la UNA, Rocío Loría, quien expuso los resultados de un proyecto que ellos han denominado Seguridad y Salud Integral en el trabajo temporal en la zona de Los Santos, porque son zonas en las que la mano de obra migrante es fundamental. En la zona de Los Santos desarrollamos el proyecto Seguridad y Salud Integral en el trabajo temporal. Este fue un proyecto en el que durante un periodo de 3 años y 4 cosechas trabajamos alrededor de 20 fincas que se sumaron a incorporar de forma voluntaria y colaborativa, tanto con dueños de fincas y los recolectores, medidas que mejoraran las condiciones, por un lado las condiciones de trabajo, de saneamiento, de vivienda y sobre todo trabajamos también en el apoyo a la organización y la comunicación entre los patronos y los trabajadores para lograr mejor comunicación y organización y sobre todo trabajar las relaciones, la convivencia en las fincas. Esta zona, en el periodo de recolección del café, recibe recolectores de diferentes lugares, nicaragüenses, panameños, y estamos hablando de la población de ambos países, gente que en periodo de invierno habitan en sus países de origen o algunas personas se trasladan a trabajar a otras zonas dentro del mismo territorio costarricense. Pero la zona de Los Santos también recibe costarricenses y eso significa que es una zona que en las últimas 3 décadas depende de la recolección de recolectores temporales extranjeros y que la zona como tal ha tenido que ir identificando soluciones en materia de vivienda, de las mismas condiciones laborales. No es lo mismo las condiciones que se tendrían que dar a recolectores que habitan en la misma zona, a la gente que viene, que recibe la zona y que está por periodos de 2, 3 hasta 5 meses. Es necesario un cambio de actitud y un cambio de mentalidad, de que no sigamos viendo los indígenas que viven allá en las montañas, en casas quién sabe en qué forma, que de alguna manera esa lógica ha afectado que cuando vienen nicaragüenses, cuando viene población indígena, se cree que sus condiciones de origen son peores a las que encuentran a las zonas donde llegan. Entonces hay
una actitud, si se quiere, negativa y xenofóbica con respecto a estas poblaciones. Y eso ha sido, si se quiere, un pretexto en relación con la responsabilidad social que asumen las plantaciones y las mismas empresas. Entonces, trabajar en eso, lograr que los productores incorporen esos cambios, implica un trabajo también de diálogo, ¿verdad? De que ellos conozcan a sus trabajadores, que sepan quiénes son, que sepa cuánta gente hay en su finca, que sepa que si la gente viene con sus familias, con sus hijos. Entonces es un trabajo paulatino, pero que creo que contribuye significativamente a ese cambio de mentalidad que es necesaria desde la población costarricense. Retomando las palabras de la investigadora, ¿cambia la percepción según la zona y la necesidad que pueda tener en la producción de esa zona contar con esta mano de obra que implica la población migrante? La distribución geográfica tal vez no es un elemento tan representativo. A través del estudio podemos identificar cómo otras variables, por ejemplo, la edad de la persona encuestada, el sexo, el nivel educativo, la condición socioeconómica, podrían ser variables que generaran algún tipo de respuesta específica. A través de los estudios y demás pudimos identificar, por ejemplo, que solo en el caso del nivel educativo y de la satisfacción económica de la persona encuestada podíamos crear una relación directa en cómo era el trato con la persona migrante. Entonces, por ejemplo, las personas dicen que tienen un mejor trato hacia la persona migrante si tiene un mayor nivel educativo o una mayor satisfacción económica. A través de otros estudios resulta de interés que esto puede responder a una menor competencia a nivel laboral directamente con la persona migrante. Pero sí pudieron identificar una relación entre la información que recibe la gente sobre las personas migrantes y los medios de comunicación. También. Esto va muy relacionado en la forma en la que convivimos o creamos estas relaciones, que está fundamentada en muchos de los casos en mitos, estereotipos o actitudes de tipo xenofóbico, ¿verdad?, hacia esta población en general. De hecho, si desagregamos la pregunta sobre de dónde surgen estas opiniones, la mayoría de las personas van a decir, bueno, es mi opinión personal. Pero también nosotros nos cuestionábamos a la hora de investigar, ¿verdad? Obviamente, cómo se construye esa opinión personal, ¿verdad? Inmediatamente después, las personas contestaban que eran los medios de comunicación una fuente de información sumamente importante. En porcentaje es la segunda, por decirlo así. Y cuando ya nos vamos a los medios de comunicación, aparece la televisión como siendo el medio más importante para ellos y específicamente los noticieros de las distintas televisoras, ¿verdad? Entonces ahí es importante contrastarlo con cuál es la agenda que se mueve en torno al tema migratorio, que casi siempre es como cuestiones de los trámites, hay personas ilegales y demás. Incluso el año pasado se dieron una serie de reportajes en relación con el conflicto en Isla Calero y cómo la fuerza pública tiene que enfrentarse a distintas amenazas, entre ellas el narcotráfico y a los migrantes ilegales que intentaban ingresar al país. Entonces ahí tenemos, ese es solo un ejemplo en el cual se posiciona en que sí existe una agenda mediática criminalizadora y además que ayuda a construir esos estereotipos y esas cuestiones, digamos, que influyen directamente con el trato y que por algo las personas dicen, bueno, sí, es que hay unos que vienen a trabajar, otros vienen a hacer el daño al país. Sí, de hecho ustedes determinaron también lo que la gente dice que dicen los medios. Exactamente. Y en primer lugar aparece que los migrantes son violentos, cometen delitos y le hacen daño al país. Es que, bueno, volvemos... Cuando por el otro lado dicen que el trabajo que hacen es muy bueno. Es muy valioso, ¿verdad? Sí. Uno de las reflexiones que nos dejó este estudio es determinar como el grado de ambivalencia, ¿verdad? En el que se ubica la población encuestada, ¿verdad? Eso es bueno reafirmarlo siempre, ¿verdad? Que nos refiramos a estos estudios, que son estudios que se hacen un tiempo determinado con una cohorte de población específica que fue encuestada en ese momento, ¿verdad? No podemos hacer, digamos, una inferencia mucho mayor. Pero un elemento interesante es la ambivalencia, ¿verdad? Y en el marco de esta ambivalencia, ¿verdad?, se suscribe esa agenda de los medios de comunicación que estaba planteando
Neri, y se suscribe de forma selectiva, ¿verdad? ¿Qué quiero significar con esto? Lo que me estoy refiriendo, y es que los medios han utilizado consistentemente, por ejemplo, ¿verdad? Eso es algo que nos decía Neri, que es reforzado y que lo plantean mucho, ¿verdad? El tema de la palabra ilegal, ¿verdad? Sí. Para referirse a la población migrante, ¿verdad? Y que precisamente refiriéndose así de la población migrante, lo que hace es criminalizarla, ¿verdad? Constantemente revictimizarla, ¿verdad? Y colocarla en el discurso como si la población migrante fuera la responsable siempre y en absoluto de todos los males que nos aquejan como sociedad. Yo creo que como universidad tenemos una responsabilidad, y aquí digamos es parte también como de lo que nos deja este estudio, ¿verdad? Y es seguir profundizando en un mejor manejo del lenguaje que utilizamos para referirnos a estas poblaciones, ¿verdad? Para de alguna manera empezar a desterrar esa práctica que es discriminatoria, ¿verdad? Y que es de alguna manera utilizada por medios de comunicación y que es interiorizada por sectores de la población costarricense. Yo creo que en eso, digamos, como universidad tenemos una responsabilidad, no solo nosotros desde el instituto, ¿verdad? Haciendo este tipo de estudios, tenemos los cursos optativos que damos, y que, bueno, uno de ellos es a propósito del tema de las migraciones en Costa Rica, y que ahí tratamos el tema del uso del lenguaje, ¿no? Ahora, antes de concluir el programa, que siempre se hace corto para temas tan interesantes, ¿qué recomendaciones dan ustedes desde la investigación que realizan sobre medidas que debemos tomar como país, desde el gobierno y desde cualquier otra entidad, para que el tema de la migración no nos lleve nunca a la xenofobia ni nada por el estilo, sino más bien a construir un país donde la gente pueda vivir y convivir en libertad y en respeto de todos los derechos humanos? Sí, es muy importante esto que menciona Maribel. Sin duda, una de las hipótesis que teníamos dentro del estudio era relacionada con la convivencia. Considerábamos que si las personas costarricenses tenían una mayor convivencia con personas migrantes o provenientes de otros países, iba a haber un mejor trato. Esa era la hipótesis. Sin embargo, ya a través de los datos estadísticos se pudo identificar que realmente la convivencia no estaba siendo una variable determinante para esto. ¿Qué quiere decir esto? Que mi cercanía, por ejemplo, con una persona en el trabajo que es migrante, con alguna persona que es amiga, que es migrante, con alguien dentro de mi núcleo familiar que es migrante, no está generando una forma distinta de trato o en la percepción hacia la población migrante en Costa Rica. Y tenemos que trabajar más en eso como país y desde los diversos ámbitos en que se desarrolla nuestra gente, especialmente tal vez entre los niños y niñas, pues que son los ciudadanos del futuro. Bueno, muchas gracias a ustedes por su participación y acompañarnos en Una Mirada, y a usted por estar con nosotros una vez más. Les recordamos que puede buscar más información sobre Una Mirada en www.una.ac.cr/multimedia y en nuestros perfiles de Facebook, Twitter y YouTube. Muchas gracias por acompañarnos, lo esperamos la próxima semana con más. Hasta pronto.